Listo, ya podemos iniciar ahora sí la clase. Hoy es 22 de agosto. Pues le queda una semana a este mes. Luego septiembre, las fiestas patrias, viene la última parte del año y ya se fue. El 2023, pues parece increíble, pero así es. Entonces, lo que tenemos para hoy, pues es ciencias sociales, como nos platicaba Graciela. Estos temas, pues ya lo han notado, son más teóricos. Eso quiere decir que hay que aprender muchos conceptos y hay que tener un diccionario a la mano, porque nos encontramos palabras que tal vez no hemos leído o escuchado antes y tenemos que dominar su significado. Em, pues la clase pasada también hubo pocos asistentes. Espero que hayan revisado el video, quienes no estuvieron, pero en la clase del jueves, ¿de qué platicamos? Alguien que sí haya estado nos puede dar pues un panorama de lo que se acuerde. El jueves, ¿de qué hablamos? Yo me acuerdo que estuvo Rafa, estuvo, creo que también estuvo Haas. Dice Moni, de los artículos más importantes de la Constitución, dice Moni por acá, y Marlene nos comenta que hablamos de los artículos. Ajá, excelente, excelente chicas. Ambas tienen razón. Hablamos de los artículos de la Constitución. Obviamente no todos, porque son un montón, pero platicamos de los más importantes. Entonces, ¿algún artículo que recuerden así que se les haya quedado para siempre? Rafa, El del adelante. trabajo. El del trabajo, ¿nos puedes decir, porfa, cuál habla del trabajo? ¿Qué artículo se refiere al trabajo? El 123. Ujú, muy bien, muy bien. El 123, que ese lo vamos a volver a retomar cuando veamos una materia que se llama recursos humanos. ¿Sabían que aquí en el curso vamos a hablar de, bueno, ya se los había platicado, vamos a hablar en esa materia de, por ejemplo, qué partes tiene un contrato laboral? Cuando uno va a pedir trabajo, ¿qué tiene que hacer? Te explican ahí cómo elaborar un currículum, qué artículos son los que te amparan, ¿no? Para evitar un despido injustificado. Todo eso lo vamos a explicar. Pero todavía falta mucho. Y ahí vamos a volver a tocar esto de los artículos. Adelante, Moni. El artículo 3, que es el derecho a la educación. Exacto, ese es fundamental, fundamental. Muy bien, Moni. Es de los más populares, ¿no? Ujú. Ahorita que anda de moda esto de los libros de texto gratuitos. Si es cierto todo lo que dicen en las noticias, entonces, pues esos libros van en contra del artículo tercero de la Constitución, porque ahí se especifica que la educación debe ser de calidad. Y si el libro está Y mal hecho, pues entonces no. sí, hay como tres estados que estaba viendo en las noticias, y hay como tres estados que rechazan, y en uno de ellos quemaron todos los libros así en cajas nuevos como llegaron. Ah, tanto así, bueno, eso ya me Ujú. parece un extremo, Sí, pero, no me o sea, acuerdo qué entiendo. estado, anoche estaba viendo que así llegaron los libros en cajas y quemaron todos porque dice que eso va en contra de pues de sus tradiciones, de la educación de sus hijos, como el feminismo y todo eso. Profe, Estamos en un periodo interesante de la historia, ¿no? profe, Porque, Rafa quiere participar. excelente, a ver, vamos a escuchar a Rafa. Adelante, Rafa. No, es que termine ahorita les comento. Ah, sí. Bueno, Moni, ¿querías decir algo más? No, profe, es todo. Gracias. Bueno, yo nada más iba a comentar que estamos en una etapa interesante de la historia porque, pues los libros son importantes. O sea, no es que antes las cosas hubieran estado mejor, pero si la gente ya le pone atención a los libros, pues quiere decir que vamos por buen camino. Aunque yo no, pues nunca he tenido uno de esos libros en mis manos, ¿no? De manera física para comentar si sí estaría de acuerdo o no, pero yo he visto las noticias y sé que algunos estados están en contra. Aunque bueno, ahí ya es una cuestión política, pero estábamos hablando de los artículos. Entonces, si los libros están mal hechos,
eso va en contra del artículo 3º, porque ahí se especifica que la educación debe ser científica y de calidad. Entonces, si un libro tiene faltas de ortografía o no está avalado por expertos, pues quiere decir que no es científico ni es de calidad. A ver, vamos a escuchar ahora sí a Rafa. Adelante. También hablamos del artículo 4, igualdad de derecho. Artículo 4. Sí, los primeros artículos, eso sí es un dato importante. Los primeros artículos de la Constitución hablan sobre las garantías individuales, o sea, las libertades. Y los otros, pues ya se refieren a cosas más generales, la relación entre la autoridad y los ciudadanos. Entonces, Rafa nos hace referencia al artículo número, bueno, aquí los vimos en orden. Lo voy a poner en pantalla para ponernos en contexto y pasar al siguiente tema. Entonces, ahí va la pantalla y artículo 4, dice Rafa. Vamos a ver brevemente de qué se trata el artículo 4. Y parece que ya lo tenemos ahí. Y es esto, ¿no? A ver, hablábamos de la Constitución. Ahí está, vamos a ponerlo. Y dice que, bueno, la Constitución, recuerden que se conecta con la historia de México, porque es el resultado de la Revolución Mexicana. Digamos que todo lo que se hizo de 1910 hacia adelante, las peleas de Villa, de Zapata, de Madero, todo está condensado aquí y otras cosas también. Entonces, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es un nombre completo, es una consecuencia directa de la Revolución Mexicana. Más adelante, en esta misma materia, vamos a hacer nuestro resumen de historia de México. Entonces, la Revolución Mexicana termina por ahí de los años 20 del siglo, sí, del siglo XX, 1920 y tantos. Eh, pero la revolución, pues, tiene muchas etapas. Una de ellas es esta. Hubo un presidente que igual participó en la lucha revolucionaria e impulsó la creación de esta constitución política. Acuérdense que cuando vimos los elementos del Estado, pues el Estado debe tener un conjunto de reglas o normas que regulen todo lo que sucede. O sea, el comportamiento de los ciudadanos y de las autoridades. ¿Qué está permitido y qué está prohibido? Eso debe estar aquí. Así que, ¿recuerdan qué presidente fue el que promulgó la Constitución política? Si estamos hablando de la época de la Revolución, ¿qué Supongo que Madero, Madero, un poco más adelante? Madero ya había muerto para cuando salió la Constitución. pero fue el que anduvo ahí en la revolución, ¿no? Ajá, exacto. La revolución se la debemos a Madero, porque él fue el que invitó a la gente a que se rebelara contra el gobierno de Porfirio Díaz. Así es, pero pues a Madero lo mataron muy, muy rápidamente. Venustiano Carranza, entonces, ¿no? Exactamente, muy bien, Rafa. Venustiano Carranza fue el que impulsó la creación de la Constitución y quedamos que aquí están, pues, los ideales de la revolución. Esto del reparto de tierras, que el gobierno debe estar apartado de la iglesia, no sé, ya venía un poco antes, desde Juárez. ¿Qué otra cosa? Esto de la educación, muy impulsado por Obregón, por Álvaro Obregón, por Francisco Villa. Eso está, como saben, en el artículo 3º, justo de lo que hablábamos. El artículo 3º nos habla de que la educación debe ser laica, o sea, no debe tener nada que ver con la religión, debe ser científica, debe estar eh, motivada por el progreso, ya pues sacar las máximas capacidades, ¿no? De cada uno. Eso dice el artículo 3º, así, redactado por Torres Bodet. Ahora sí, vamos a leer esto. Decíamos que la Constitución política es la norma fundamental, está sobre todos los otros reglamentos, leyes, normas,
Entonces, por eso se le llama la Carta Magna y fija los límites y define las relaciones entre los poderes y la federación. Entonces, habla también de los derechos que tienen los ciudadanos y de los deberes. Acuérdense que hay un artículo que habla de que estamos obligados a pagar impuestos y estamos obligados, bueno, por lo menos los hombres, a cumplir con el servicio militar. Eso lo dice la Constitución en la parte de las obligaciones. Así que aquí vimos algunos artículos. El artículo primero, que pues es el como que el que te presenta la Constitución. Dice que todos los ciudadanos mexicanos están protegidos por la Constitución. Habla de la no esclavitud, los derechos humanos, la no discriminación. En un resumen es el trato igualitario para todos. El artículo 3, del que ya hemos hablado mucho, derecho a la educación. O sea que el Estado es el responsable, debe ser, el que construye las escuelas, le pague a los maestros, eh, reparta los libros. Eso es un derecho. Por eso ahora muchos se ampararon, ¿no? Porque esos libros están mal hechos, van en contra de el derecho a la educación de calidad, científica, gratuita, y laica, y libre de ideología. Bueno, el artículo tercero dice libre de fanatismo, así dice. Entonces, ese es el artículo tercero. El artículo quinto es el que habla de el trabajo. Pero acuérdense, hay otro artículo del que hablamos. Dice Rafa, se sentía padre cuando entregaban los libros. Ajá, te tocaba forrarlos, así. Sí, pero ya, esa época ha pasado. Dice artículo 5, habla del trabajo, pero habla de la libertad a decidir tu profesión o a dedicarte a lo que quieras. El artículo del que hablábamos hace rato, del 123, también es sobre el trabajo, pero especifica la relación entre los trabajadores y el patrón. Ese es el 123. El artículo 5 solo te dice que eres libre de elegir la profesión que quieras. Y pues también tiene las especificaciones para ejercer alguna profesión. O sea, si quieres ser doctor, hay ahí una serie de requisitos que tienes que cumplir. Si eres libre de hacer lo que quieras, pero solo si cumples con tener una cédula o un título o una especialidad, según lo que pida cada profesión. Entonces, eso es el artículo quinto. Artículo cuarto, no se les olvide, tenemos la libertad de decidir el número de hijos que queremos tener o de no tener hijos, y eso pues lo protege la Constitución. Y pues también habla de la igualdad entre el hombre y la mujer, y que pues estás obligado a que tus hijos tengan pues tiempo de esparcimiento, educación, o sea, el desarrollo de la familia, en pocas palabras. Luego tenemos el artículo 16 que habla de la evitar los abusos de las autoridades. ¿Cuándo sí pueden aprehender a una persona y cuándo no? O sea, privarla de la libertad. ¿En qué casos? Creo que es algo que todos deberíamos conocer, ¿no? El artículo 16. ¿Un policía te puede revisar tus cosas? No. Eso está en el artículo 16. Artículo 35. No, primero el 14. Es el debido proceso. Cuando a alguien ya lo detuvieron, debe tener derecho a una defensa justa y que le hagan un juicio conforme a la ley. Ya Rafa, saben esto que dicen siempre, ¿no? Adelante, Gina. Rafa quiere participar. Dinos, Rafa, te escuchamos. Ajá, pues en teoría, pues no te pueden revisar tus cosas los policías, pero ya en la práctica, pues luego sí son medio manchados y sí te quieren revisar y hasta quitar así cosas de tu propiedad, por ejemplo, dinero. A mí en una ocasión me pasó que me querían quitar mi celular, pues no se vale, pero sí, ya en la práctica, aunque sepas tus derechos, de todas maneras eres atropellado, como así lo comento. Sí, sí, y eso es porque desconocemos, ¿no? O ellos, yo creo que ellos también desconocen qué se puede hacer y qué no. Pero si no hay una orden judicial, nadie puede ser molestado, dice el artículo, ¿no? En sus bienes, en su persona, en sus propiedades.
a menos de que haya una orden judicial o que seas sorprendido en flagrancia, ¿no? Flagrancia, cometiendo algún delito. Eso es cuando aprender y cuando no aprender. ¿Qué pueden hacer las autoridades, ¿no? Y más bien, ¿qué deben hacer? ¿Qué no deben hacer? Eso está en el artículo 16. Lo que decimos del debido proceso es ya cuando eres aprendido, pues si cometiste un delito, debe, debe ser llevado ante un juez. No te pueden castigar sin haber tenido antes un juicio. Eso está en el artículo 14. Y que te tienen que tratar como persona inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es lo que aparece aquí, artículo 14. Se han visto, ¿no? En las noticias cuando aprenden a un delincuente, se le tratará como inocente, ¿no? Incluso no pueden decir su nombre completo porque eso iría en contra de la presunción de inocencia. O sea, ya estarías dando por hecho que es culpable cuando no se le ha hecho un juicio. Entonces eso, el artículo 14. Luego el artículo 35 habla de los derechos políticos, que todos tenemos derecho a participar en algún partido político, en ser candidatos para algo, para diputado, para presidente incluso, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que también están en la Constitución. Entonces son tus derechos políticos, libertad de asociación política, que nadie te puede prohibir hacer una junta, asamblea, meeting, manifestación, lo que sea, apoyando un partido político. Eso no está prohibido. Tú tienes derecho y eso lo dice el artículo 35. Artículo 49. Espero que vayan haciendo su lista, ¿eh? Si ya la tienen, pónganle ahí unas notitas o algo porque sí viene en el examen algunos de los artículos más importantes. La división de poderes, eso está en el artículo 49, que el poder no se puede reunir, no reunir dos o más poderes en una sola persona. Y eso pues regula el poder del gobierno. Dice Rafa, eso sí no me lo había preguntado de qué se requiere para ser presidente. Sí, pues ahí está todo. No sé exactamente qué artículo, pero te especifican la edad. ¿Sabían que no se necesita licenciatura para ser presidente? No es parte de los requisitos tener una carrera. Eso está ahí, en la Constitución. Pero sí debe ser mexicano de nacimiento. Sí. Entonces, artículo 49, pues habla de la división de poderes. ¿Qué otro revisamos? Artículo 123, de este hablamos mucho porque es muy popular. Es el que regula la relación patrón-trabajador. Y este artículo le da fundamento a otro conjunto de leyes, que es la Ley Federal del Trabajo. Y es la que especifica pues lo de las vacaciones, la jornada de 8 horas, cómo te tienen que pagar las horas extra, que todos los que tienen un trabajo formal deben estar afiliados al Seguro Social. Eso es una obligación de los empleadores. Y eso está en el artículo 123. Todo eso. Bueno, ya las cosas más específicas en la Ley Federal del Trabajo. Pero esa ley se desprende del artículo 123. Las bases del derecho social al trabajo. Entonces, acuérdense, el artículo 5 habla de que todos tenemos derecho a escoger una profesión, la que sea de nuestro interés. Pero el artículo 123 es el que dice que todos tenemos derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Este artículo también obliga al gobierno a generar empleo. Es una obligación. Y por eso existe la Secretaría del Trabajo, que debe proteger los derechos de los trabajadores y pues hacer que todos o la mayor parte de la población tengan seguro social y pues, un trabajo bien pagado. Eso está ahí en el artículo. Pero bueno, una cosa es que existan los artículos y otra cosa es que se cumplan. Ahora sí, artículo 135 es el que habla de la reforma constitucional. O sea que todos los artículos están sujetos al cambio, según las necesidades de los ciudadanos, los cambios tecnológicos. Habíamos hablado en aquella clase de la ley Olimpia, ¿se acuerdan? Una nueva ley que protege pues a las personas de la difusión de material con contenido sexual en redes sociales.
Pues hace 20 años nadie hablaba de redes sociales. No existía un artículo que hablara específicamente, pero ahora sí, porque las cosas cambian. Entonces, los artículos también tienen que ser modificados. Pueden ser modificados según las necesidades. Eso está en 135, que haya nuevas leyes o que modifiquen las que ya existen. Y el artículo 31, pues habla de las obligaciones. Lo que habíamos visto de pagar impuestos, una persona asalariada está obligada a rendir su declaración patrimonial. Eso está ahí. Y el servicio militar, que también lo habíamos comentado, pues es obligatorio, aunque solo para los hombres. Así que, bueno, pues ahí habíamos hablado también de una iniciativa de alguna diputada que decía que el servicio militar también debería aplicar para mujeres. No sé, apoyado por todo. Bueno, pues ahí está nuestro resumen sobre los artículos. Espero que ya hayan tomado nota. Pero ahora vamos a hablar de otro tema. Otro tema. Este tema hace referencia a los modelos teóricos. Los modelos teóricos. Anótenlo, por favor. Y díganme cuando ya estén listos, listas para comenzar. Ya. ¿Ya? Excelente. ¿Los demás están listos? Sí, profe. Sí, va. Ahora vamos a hacer una lluvia de ideas. Lo que a ustedes se les ocurra, ¿qué crean que vamos a ver en esta sección? O sea, ¿qué les sugiere este título? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les pasa por la mente? Modelos teóricos, ¿a qué se refiere? Pareciera ser complicado, pero ahorita vamos a ver si es complicado. Modelos teóricos. A ver, preguntémosle a Graciela. ¿Tú de qué crees que vamos a hablar, Graciela? Cuando te hablan de modelos teóricos, ¿de qué se trata? Lo que sea, ¿eh? No hay respuestas buenas ni malas, No, no tengo idea. ¿no? Va. También se vale decir no tengo idea, porque es algo nuevo, ¿no? Dice por acá, Rafa, puro analizar de lo que se nos ocurra. Modelos teóricos. Ajá, modelo que será un modelo. Y la teoría, pues creo que esa la conocen. A ver, ¿a alguien se le ocurre? Por ejemplo, Vero, si te hablan de modelos teóricos, ¿qué se te ocurre? Vero. Pues Vero no opina, pero aquí opinan en el chat. Dice Moni, ¿será como aspectos importantes de un tema? Ujú, ujú. Vamos a ver qué tema. ¿Cuál es el tema? Ah, miren aquí, dice por acá Itzel, una forma de investigación. Sí vamos a investigar, pero algo muy específico. Dice por acá, veré, ¿cómo tener una base para experimentar algo? Pues podríamos decir que la teoría es el resultado de observar algo. Bueno, la experiencia es la fuente de toda teoría. Eso es verdad. Dice por acá, Moni, como una investigación, dice Verona, experimento. Vero Carmona dice, hay dos Veros. Ah, es que no especifiqué. Bueno, tú, Vero, Vero Carmona, ¿qué opinas? ¿Para ti qué serán los modelos teóricos? Mm, Pues modelos teóricos. Suena como, como cuando te dan características de algo, de Ajá, algo específico. sí, sí, vamos a hablar de las características de algo, porque un modelo es como una representación, un modelo es como una maqueta, ese es un modelo.
una maqueta. Imagínense que ustedes van a construir un puente, primero tienen que hacer un modelo de cómo va a quedar antes de pasar pues, a la práctica. Dice Rafa, ¿será un resumen? Ujú. Pues todo lo que dijeron se relaciona de de algún modo. Porque, por ejemplo, Itzel nos dice una forma de investigación. Sí es investigación, pero recuerden que en las ciencias sociales la investigación es diferente. Se dice que es una ciencia, las ciencias sociales, porque pues utilizan el método científico, a diferencia de las humanidades, ¿no? Que habíamos visto que en el caso de la filosofía o las artes, pues ahí no hay un método científico, porque no se trata de demostrar algo ni hacer generalización. Pero aquí sí, un modelo teórico es una forma de explicar la realidad. Como estamos hablando de ciencias sociales, son posturas o explicaciones que se dan para el desarrollo de la sociedad. Y hay diferentes enfoques. Entonces, un modelo teórico es una explicación que se da a algún aspecto de la sociedad. Ese es un modelo teórico. Es un enfoque, es una corriente de pensamiento. También se podría llamar, yo le llamaría modelos de pensamiento, porque vamos a hablar de autores. Entonces, un autor puede tener su forma de explicar el desarrollo de la humanidad y otro puede tener otra distinta. Esto es lo que vamos a platicar. Entonces, ya para ponerlos un poco más en contexto, vamos a hablar de corrientes de pensamiento para explicar el ser humano y la sociedad. Vayan anotando, por favor, corrientes de pensamiento para explicar al ser humano y la sociedad. Y esto tiene que ver mucho con el desarrollo histórico. A lo largo de la historia se han ofrecido diferentes explicaciones sobre por qué la sociedad es así. O se pueden tratar de hacer predicciones. ¿Qué pasará con la sociedad? O sea, ¿de acuerdo con qué autor la sociedad, digamos, tiende al desarrollo, a que aumente la pobreza? ¿A qué? ¿Cuál es el enfoque? Puede haber diferentes enfoques para explicar y es justo lo que vemos aquí en el teórico. Entonces vamos a hablar de todos los ismos. ¿Ustedes conocen algún ismo? O sea, lo que acabe con la palabra ismo, lo que acaba con ismo. Por ejemplo, Sensacionalismo. sensacionalismo, eso puede ser un modelo, ¿no? Algo que explique el comportamiento de la sociedad. Pero otro, regresando a nuestro tema de los libros de texto, yo leí por ahí pues la opinión de una persona que decía que los libros eh, incitaban al comunismo o defendían el comunismo. Ese es uno de los ismos, el comunismo. ¿Saben ustedes a qué se refiere? ¿O han escuchado hablar del comunismo? ¿Qué creen que sea? El comunismo. Pues yo sí he escuchado del comunismo, pero nunca he sabido qué es. No, hoy lo vamos a explicar. El comunismo, que está emparentado con otro ismo, que son el socialismo. El socialismo. Hay otro que es el capitalismo. Entonces son modelos o enfoques para explicar lo que sucede. Son como formas de gobierno. Se parece, pero es que estos no llegan a la práctica o digamos que son las bases teóricas. Todo lo Porque que yo, por ejemplo, he existe, escuchado que algunos países dicen, ahí existe el capitalismo, ahí se rige el socialismo y ese tipo de cosas. ándale, eso es, Rafa. No es exactamente, es que todas las formas de gobierno tienen un fundamento teórico, o sea, se basan en algo, en alguna idea. Esto es, esto es de lo que se tratan los modelos teóricos. Los modelos teóricos son las ideas que están detrás de todas ¿cómo podríamos decirle?
corrientes o formas de comportamiento de la sociedad. Dice por acá Haas, el idealismo. El idealismo, exacto. Ese es un modelo teórico. Todos los sismos. Entonces, el capitalismo, el socialismo, el idealismo, el comunismo son modelos teóricos. Profe, ¿Sí, adelante? ¿serían las corrientes filosóficas? Está muy conectado, Ok. exactamente. Ujú. De hecho, ahorita vamos a hacer nuestro cruce con la materia de filosofía. Así es. Hay muchos ismos, pero ¿se puede quedar solo en la idea? O sea, solo en la teoría. Como decir, bueno, pues pensamos que todos los hombres son iguales ante la ley. Eso es como un enfoque, ¿no? Y tú lo puedes explicar, pero ¿por qué somos iguales? Bueno, pues porque nacemos bajo las mismas condiciones, tenemos las mismas capacidades, entonces debemos tener las mismas oportunidades. Pero eso es teoría. Ya sabemos que en la práctica no siempre ocurre. Pero para que algo se lleve a la realidad, primero debe tener un fundamento teórico. O sea, debe estar basado en ideas que estén bien fundamentadas, bien razonadas. Eso es un modelo teórico. Es una forma de explicar algo, el comportamiento de la sociedad o lo que debería ser. Digamos que existe el modelo del deber ser y el modelo de lo que es. Así que, pues esto es muy interesante, muy, muy interesante, porque le da razón de ser a la realidad que vemos todos los días. Pero recuerden, si no tenemos el conocimiento, no entendemos lo que es. Por eso es importante estudiar, para ver con otros ojos lo que está pasando frente a nosotros. No simplemente criticar por criticar o hablar por hablar, porque pues todo tiene relación. Si tú conoces de historia de México, si conoces de filosofía, si conoces sobre arte, sobre muchas cosas, puedes interpretar la realidad de otra manera. No te quedas con lo que te dicen otros. Entonces, conocer los modelos teóricos, pues es tener como un espíritu crítico. Vamos ahora sí. Son corrientes de pensamiento. Como dice Gina, eh, sí tiene que ver mucho con filosofía, con doctrinas filosóficas. Aquí pues lo vamos a conectar. Entonces, son diferentes escuelas. Con escuela no me refiero a un lugar físico, sino la escuela es una corriente de pensamiento. Entonces se habla de las diferentes escuelas de la ciencia social. Cada una tuvo un autor o un conjunto de autores que propuso una forma de explicar qué es lo que ocurre en la sociedad. Entonces tenemos, por ejemplo, el positivismo. El positivismo. Ese es uno de los ismos. Todos acaban con ismo. El positivismo tiene que ver con la ciencia y la tecnología. No crean que positivismo es estar de buenas, ¿no? Ese sería optimismo, ¿no? Ser positivo. Positivismo es ponerse de buenas o ver el lado amable de las cosas. No, esto nada tiene que ver con eso. Positivismo es otra cosa. Es una corriente de pensamiento que explica y propone qué es lo que debería suceder en la sociedad para que el hombre llegue al progreso, se desarrolle. Algo tiene que pasar. Bueno, ese es el positivismo. Vamos a ver aquí quién lo propuso y de qué se trata. Algo que ya habían comentado Se- ustedes, ¿sí, Rafa? Según tengo entendido que ese lo propuso Porfirio Díaz, el positivismo. Ajá, tiene que ver con Porfirio Díaz, así es. No es que haya sido una idea de él, pero era, pues digamos, fan. Porfirio Díaz era fan del positivismo. Ajá, de que todo tenía que ir, la tecnología avanzando y el progreso. Es a lo que recuerdo Exactamente, que, exacto, exacto. Y ese fue el fundamento de su gobierno. O sea, el gobierno de Porfirio Díaz tenía una ideología atrás. Esa ideología era el positivismo. Recuerden que Porfirio Díaz fue un presidente que estuvo gobernando a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, de 1870 y tantos, de 1880 y tanto, hasta 1910, que fue cuando inició la revolución. En ese periodo, Porfirio Díaz trajo a México
Por ejemplo, la luz eléctrica, trajo el telégrafo, el ferrocarril, diseñó la ciudad, porque prácticamente la ciudad pues era un pueblo, pero construyó avenidas, monumentos, edificios modernos. Entonces, su ideología era positivista. Es decir, para que este país crezca, es necesaria la ciencia y la tecnología. Eso es pensar de manera positiva o estar de acuerdo con el positivismo. Entonces, ya nos vamos metiendo en este tema. Dice por acá Estela, el idealismo. Ah, bueno, es justo lo que les ponía acá. El idealismo es otro modelo teórico. Es pensar que las ideas están sobre todas las cosas. O sea que el fundamento de todo son las ideas, más que las experiencias, que las ideas están antes de las experiencias. Dice Moni, profe, perdone, ¿cómo resumió positivismo? El positivismo es pensar que la ciencia y la tecnología son el fundamento del desarrollo humano. O sea que no hay nada más que ciencia y tecnología. Para llegar a nuestra plenitud, a nuestro progreso, pues, no quiero decirlo así, pero lo voy a decir, para llegar a ser felices, que la humanidad llegue a un estado más pleno, más elevado, debe desarrollar la ciencia y la tecnología. Entonces diríamos, una persona o un país que no está en contacto, no domina o no hace parte de su vida a la ciencia y a la tecnología, pues se queda en el atraso, ¿no? En el rezago total. Eso es pensar de manera positiva. Podríamos decir, hoy todo es positivista, ¿no? Ahora ustedes están tomando la clase a través de una herramienta tecnológica y usan el Internet. La base, ¿no? Estamos en la era de la información y la comunicación. Entonces, claro que el positivismo, eh, pues influye en nuestra vida. Dice por acá Estela, el racionalismo. Es eso, esa es una corriente filosófica también. Sí, podemos considerarlo un modelo teórico. Es que la diferencia es que los modelos teóricos explican eh, el desarrollo de las sociedades y el ser humano. Las corrientes filosóficas abarcan más. Pero bueno, ahorita vamos a hacer la diferencia. Hay otra escuela de las ciencias sociales que es el historicismo. El nombre ya nos sugiere mucho. Si hablamos de historicismo, pues, ¿con qué creen que tenga que ver? La palabra misma lo explica. Historia, Con historia, exacto. Es pensar que el ser humano o la sociedad no pueden ser estudiados si no es a partir de su desarrollo histórico. Es como decir, para que tú mismo te entiendas quién eres, dónde estás y demás, y a dónde vas, tienes que estudiar tu historia. ¿Cuál es la historia de tu sociedad? ¿De dónde viene? Si no, no puedes entender nada. Si no lo ves todo desde una perspectiva histórica. Ese es el historicismo. Hay otro que es el naturalismo, muy relacionado con pues con las ciencias experimentales. El naturalismo dice que hay que estudiar a la historia, por ejemplo. La historia, ya lo vimos, es una ciencia social. Entonces, dice el naturalismo que las ciencias sociales deben ser estudiadas o deben tener el mismo enfoque que las ciencias naturales. O sea, hacer experimentos, mediciones, observaciones. Eso dice el naturalismo. Hay otro que se llama materialismo histórico. Es otra escuela de las ciencias sociales. Este es interesante y es de los más populares. El materialismo histórico fue propuesto por Carlos Marx. Marx. Seguramente han escuchado de Marx. Las personas pues lo relacionan con las revoluciones, con los sindicatos, con la defensa de los obreros. Ese es el materialismo. Es pensar que el desarrollo de la sociedad solo se da a partir de, eh,
a partir de la relación que tienes con los medios de producción. O sea, el materialismo histórico introduce muchos conceptos. Por ejemplo, introduce el concepto de la plusvalía, habla aquí de la lucha de clases, de los capitalistas, de los proletarios. Entonces, ese es el materialismo histórico. Es pensar que, ¿por qué es histórico? Pues porque la historia, según Carlos Marx, tiene como motor la lucha de clases sociales. Ahorita lo vamos a ver más adelante, por más detalle. Por eso es el materialismo histórico. El materialismo histórico es pensar que el motor de la historia es la lucha de clases sociales. Y lo que hace que seas de una clase social u otra es la relación que tienes con los medios de producción. ¿Quiénes son los medios de producción? ¿Qué se les ocurre? El dinero, ¿Cómo se genera el dinero? ¿De dónde viene? pues trabajando. Ajá, exacto. Entonces, los medios de producción son son como las fábricas o cualquier cosa que ofrezca un servicio, un producto, ese es un medio de producción. Entonces, lo que te hace de una clase social o de otra es que tú seas dueño de los medios de producción o tú vendas tu fuerza de trabajo a otra persona que sea dueño. Entonces, eso te hace de una clase social o de otra. Si tú das trabajo o pides trabajo. Entonces, por eso se llama materialismo histórico, porque es tu relación con la materia, o sea, con lo que produces. Bueno, ese es el enfoque de Carlos Marx. Ahora sí, el funcionalismo. Este es otro de los ismos o escuelas de las ciencias sociales. El funcionalismo. O sea, explicar a la sociedad desde el punto de vista de la función que tiene cada elemento de la sociedad. Que todo está ahí porque cumple una función. Lo que no cumple una función es desechado o eliminado. Entonces, pues ya vieron que es algo muy amplio, ¿no? Hablar de las escuelas de las ciencias sociales. Cada una tiene un enfoque. Es una forma de explicar lo que sucede. ¿Cómo explicas lo que sucede? Puedes tener un enfoque materialista, o un enfoque de la ciencia y la tecnología, o un enfoque del estudio de la historia, pero es lo interesante. Es una forma de explicar a la sociedad. Bueno, pues aquí vamos a ver como ejemplo el estudio de la historia. Ya saben que la historia es una de las ciencias sociales. Entonces, ha habido varios intentos de explicar qué es lo que pasa con el ser humano en un sentido histórico. Y entonces llega una corriente de pensamiento o una escuela de las ciencias sociales o un modelo teórico, es lo mismo, que se llama positivismo. El principal autor fue un francés que se llamó Augusto Comte. Bueno, seguro lo estoy pronunciando mal, pero era francés. Auguste Comte decía que hay que enriquecer a la historia con el dato exacto. Si vas a estudiar historia, debes tener un enfoque de leyes, tratar de encontrar leyes. Así como se estudia la ciencia, así hay que descubrir las leyes del desarrollo social. Porque muchas personas que estudiaban historia se dieron cuenta que había eventos que se repetían. A lo largo de la historia muchas cosas se han repetido. Es como la lucha de las de los poderosos contra los indefensos. Pero a veces los papeles se invierten porque piensen por ejemplo, en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tuvo su origen en las monarquías absolutas, o sea, en tratar de terminar, de acabar con las monarquías absolutas. Como vieron que el rey tenía mucho poder eh, y la gente, digamos, sus gobernados, vivían en la pobreza. Tuvieron que rebelarse los pobres para quitar al poderoso. Y creció una nueva clase social que fue la burguesía. Entonces la burguesía tomó el poder, la monarquía absoluta desapareció
y la clase pobre terminó siendo clase media. Pero ahora los burgueses que estaban abajo del rey, ahora eran los opresores, los que tenían todo el poder. Así que ese tipo de cosas que que sucedieron en la Revolución Francesa se han repetido en otras épocas. Es decir, que unos intercambian el puesto de poder, pero cuando llegan al poder también se vuelven tiranos. Entonces los tienen que quitar y así. Esas son las leyes del desarrollo consciente. ¿Qué es lo que ocurre? Eso trató de explicar el positivismo. Encontrar como una ley o una generalización para hacer predicciones. ¿Qué es lo que sucede con la sociedad? Porque hay cosas que se repiten. Entonces, decía Augusto Comte que para investigar tienes que explicar todo a detalle. Si vas a hablar de la historia, pues entonces es necesario que des todos los datos, lo más preciso que sea, para que tu análisis sea confiable. Bueno, pues ese es el enfoque positivista. Llevar las técnicas de la ciencia y la tecnología al estudio de la historia. Así como un científico estudia muy minuciosamente una bacteria en un laboratorio, pues dice Auguste Comte que eso se tiene que hacer con la historia. Hay otro enfoque que se llama historicismo, es lo que decíamos. El pensar que pues el ser humano solo se puede estudiar bajo un enfoque histórico. Y entonces nos dicen estos autores de acá. Especificar que el suceso histórico es único e irrepetible. O sea, según este enfoque, no hay dos cosas que sean iguales en la historia. Negar la existencia de leyes históricas, fíjense cómo va al contrario del positivismo. El positivismo piensa que hay que descubrir algún principio que te lleve a predicciones. Y el historicismo dice que no hay leyes, o sea que cualquier cosa puede ocurrir y que cada cosa es diferente, no es que se repita. Y otros ven a la historia como un ciclo de lucha, periodo de estabilidad. Lucha, luego otra vez un periodo de estabilidad, luego una revolución, luego estabilidad, luego revolución. Entonces, depende del enfoque con el que uno quiere estudiar la historia. Dice también que establecer los valores que resultan de la evolución histórica y especificidad de la historia frente a la ciencia. Entonces, los historicistas están peleados con los positivistas, porque los positivistas dicen que la historia debe estudiarse como se estudian otras cosas. Por ejemplo, la física o la química quieren obtener leyes que se apliquen para todos los fenómenos. Y la historia dice que no, que en el historicismo no hay leyes. O sea que cada cosa es diferente y no hay por qué buscar alguna regularidad. Bueno, son dos enfoques. Luego, siguiendo con este ejemplo del estudio de la historia, acuérdense que esto aplica para todas las ciencias sociales, pero aquí yo lo puse nada más con el ejemplo de la historia. Hay otra corriente que se llama estructuralismo. Este es muy interesante porque también se relaciona con la psicología, el estructuralismo. Ver o pensar que todo se explica a partir de estructura. Entonces dice el estructuralismo, formular leyes generales para la interpretación de la historia. O sea, también defiende esto de que debe haber como una especie de fórmula o algo que aplique para todos los fenómenos históricos. Luego dice, reconstruir un fenómeno para encontrar las reglas de su funcionamiento. Es interesante, ¿no? O sea, como qué debe pasar para que un suceso se considere histórico. ¿Hay alguna fórmula o eh, algo que debamos observar para saber que una cosa va a suceder? Imagínense predecir un fenómeno histórico. Bueno, Pues en pues el pasado, como por ejemplo, ¿cuál, Rafa? pues no sé, tal vez de algunos terremotos de que sabes que ha temblado y puede volver a pasar. Es que imagínate, si alguien pudiera predecir un terremoto, pues digamos que ya se gana la lotería, ¿no? Pero no hay manera. Hasta ahorita Bueno, no. nos podemos ir a algo más simple, tal vez en una construcción, ¿no? Si no haces las cosas adecuadamente, sabes que se va a caer la estructura.
Ándale, ándale. Ese sería aplicar la ciencia a hacer predicciones, ¿no? En el caso de la física, la química, la biología, sí se puede. Pero en el caso de las ciencias sociales es más difícil. Por ejemplo, si hablamos de un O vamos fenómeno a físico, suponer de poner un tanque de gas, no lo pones bien, se sale y explotas. ándale, ándale. Por eso, pues es que eso parte de la observación, ¿no? Y de la experiencia. En la historia, sería difícil. Es como si dijeras, ¿tú me puedes decir en cuántos años habrá una revolución en México? Pues es Mm, pues no, difícil. porque mientras haya un poco de, ¿cómo se llama? De estabilidad económica, pues la gente tiene poco, pero pues tiene algo que perder. Ya cuando hizo la revolución era porque estaban endeudados, ya no tenían ni comida y todo lo que trabajabas no alcanzaba para pagar lo que necesitabas para la familia. Exactamente. O sea, llega como un periodo como que todo está a punto de explotar, ¿no? Tienen que tocar fondo para poder eh, llegar a la revolución. Yo, por Entonces, ejemplo, ahorita pues no soy rico, pero no estoy mal económicamente como para que me dijeran, éntrale a la revolución, diría, no, porque pues sí tengo que perder, estoy bien, estoy tranquilo, no estoy tan mal. exacto, exacto. Entonces, hemos visto que en la historia hay periodos de estabilidad y no nos lleva a una revolución, a enfrentarnos con el gobierno y terminar con las instituciones, ¿no? Pero eso sí ha pasado antes. La Revolución Mexicana y la Independencia son nuestros dos grandes eventos históricos. Entonces, eso se pudo haber predicho, o sea, alguien pudo haberlo visto. Eh, pues esa es una idea interesante, ¿no? Es como, Profe, sí, adelante, Jorge. Jazz quería participar hace un momento. No sé si quiera participar todavía. Ah, a ver, ya te escuchamos. Algo así como cuando de predicción, así. El estar viendo ciertas situaciones, como cuando te lo plantean así de los papás que nos decían así de que no hagas esto porque te va a pasar cierta cosa, pero porque ya lo vieron anteriormente, como que por consecuencia de tus actos va a pasar esto. Ajá, exacto, está basado en la experiencia. Entonces piensen en cómo los historiadores hicieron su modelo teórico, es decir, un historiador se puso a analizar lo que había pasado a lo largo de la historia, desde que el ser humano existe. Y entonces dice, ah, pues es que cada vez que ocurre esto, pasa esto otro. Entonces empiezan a hacer predicciones o modelos de que pues lo más seguro es que hay un levantamiento armado o algo así. Pues eso, es que eso es muy difícil saberlo, porque no es como en la física. En la física, o sea que es una ciencia natural, tú puedes decir, si tiro un balón desde la azotea de mi casa, puedo saber exactamente a qué velocidad va, con qué fuerza va a impactar el piso y cuál va a ser su aceleración. Eso sí se puede saber en el mundo de la física, pero en la historia no es tan fácil. Así que esto es de lo que estamos hablando, justamente, Has. Exacto, hacer predicciones, que es muy difícil. Entonces, Pues, no tan difícil porque hace unos años, recuerden que estuvieron cambiando armas por cosas, ¿no? Dinero. O sea, porque también el gobierno ya tenía miedo de que como estaban las cosas, y iba a haber un levantamiento. sí, eso no lo sabía. ¿Como de qué años estamos hablando, Rafa? No tendrá mucho, yo creo que unos 7, 8 años de que estuvieron cambiando las armas por dinero. Ah, creo que todavía se hace, ¿no? Como campaña del gobierno. Bueno, pero creo que eso es más como por seguridad personal o no lo sé. Pero recuerdan ustedes que en 1994 pasaron muchas cosas aquí en México. ¿Alguien se acuerda? O sea, ese fue un año importantísimo para la Fue la historia. devaluación del peso. Ajá, ese fue uno de los eventos. Pero ¿qué otra cosa? Pues es que estaba el Salinas de Gortari, es un buen de cosas que vendió Pemex y no sé qué tantas cosas. Ajá, digamos que ese año fue importantísimo para la historia de México. Fue así como un punto de inflexión, ¿no? Podríamos decir un antes y un después. Yo ¿Qué tenía más como pasó? 7 años, no recuerdo muy bien.
Yo tenía, no les voy a decir. A ver, ¿alguien más se acuerda? Bueno, no vayan a decir, fue el año en el que mataron a Selena. Bueno, sí, también, pero hablando de cosas políticas, ¿qué más pasó? ¿No? ¿No se acuerdan? 1994 fue muy importante. Mataron a Colosio. También mataron a Colosio, exacto. Eso fue algo, una noticia, que aún no se sabe quién lo mató, pero bueno, fue una noticia importante. Otra cosa que pasó fue la creación del EZLN, el Ejército Zapatista. Entonces, imagínense que alguien hubiera predicho lo que iba a pasar. Este año es muy importante, es como decir, bueno, pues yo les aseguro que cada 15 años va a haber un movimiento social, ¿no? Eso sería tremendamente difícil de predecir, no se puede, pero ha habido investigadores que, pues después de estudiar muchas cosas, se dan cuenta de que hay una regularidad en la sociedad. Algo tiene que pasar, así como si fueras sumando y restando cosas como una fórmula, y entonces tratan de predecir lo que sucede. Bueno, ese es un enfoque del estudio de la historia. Entonces, estábamos hablando de el estructuralismo. Dice, reconstruir un fenómeno para encontrar reglas de su funcionamiento. Es como decir eso, como pensar que después de un tiempo el gobierno va a caer, ¿no? Algo así. O las dictaduras, ya ven que estamos hablando la otra vez de las dictaduras. ¿Se puede predecir cuándo va a surgir una dictadura? No sé, sería difícil, ¿no? Pero esta escuela del estructuralismo intenta formular leyes para interpretar la historia. O sea, como que hay una regla, como un manual, algo que aplica para todos los fenómenos históricos. Bueno, ese es un enfoque. Hay otra que se llama escuela de los anales. Los anales son libros. Y bueno, esa es igual otra postura del estudio de la historia. Dice, destacar la importancia del medio geográfico en la historia y resaltar la importancia de la estructura social en la historia. O sea, aquí lo que tratan de decirnos es que la historia se tiene que conectar con otras disciplinas, no se tiene que estudiar aparte. Para que entendamos el desarrollo histórico de una sociedad, pues la historia debe integrarse con otras disciplinas, como la geografía, la economía, la psicología social, la antropología. O sea, este enfoque dice que la historia debe apoyarse de otras ciencias. Luego hay algo que se llama positivismo lógico o empirismo. O sea, es como un derivado del empirismo que vimos antes. Dice que la historia no puede predecir el futuro. Ah, miren, eso va al contrario, ¿no? De lo que platicábamos. Es imposible predecir el futuro, según el positivismo lógico. Destacar que el curso de la historia depende de los conocimientos de la humanidad. Qué interesante, o sea que mientras más conoce la gente, digamos que su desarrollo histórico toma otro rumbo. Pues, parece lógico, ¿no? Mientras más educada esté una sociedad, podrá tomar el control de lo que le sucede. La gente que permanece en la ignorancia, pues solo se deja llevar por la corriente. Eso diría el empirismo, el positivismo lógico. Luego, el materialismo histórico es del que ya les había hablado. Es uno de los más populares. Quedamos que fue creado por Carlos Marx y Engels, ¿no? Federico Engels. Dice, afirma que afirmar que el factor económico es determinante en la historia, o sea, nuestra relación con los medios de producción, el capital, el dinero. Ese es el motor de la historia, según este enfoque. Y explica la historia como una lucha de clases, lo que ya les decía. Carlos Marx decía que mm, la historia se da porque hay una lucha constante entre opresores y oprimidos. Y así ha sido a lo largo de la historia. En cualquier época que ustedes quieran observar, por ejemplo, desde la época de los egipcios, los faraones, las pirámides, había alguien que tenía el poder
y alguien que era el oprimido, el esclavo. Entonces ¿cómo se terminó esa estructura? Pues con un enfrentamiento entre esas clases sociales. Luego vayamos a otro periodo de la historia, por ejemplo, lo que les decía de la Revolución Francesa, ¿no? ¿Quiénes eran los opresores? Los opresores eran los que estaban con el rey y los oprimidos, pues era el pueblo, los campesinos, los, los artesanos, los que fabricaban los utensilios. Entonces, en cualquier periodo de la historia que ustedes vean, siempre va a haber una lucha de clases, según lo que dice Carlos Marx. Y ya les había dicho, tu clase social depende de la relación que tengas con los medios de producción. Por eso todo es materialismo. Porque dice Carlos Marx que la esencia del hombre es el trabajo. Todos trabajamos, porque es nuestro medio para sobrevivir. Pero la forma en la que te relaciones con el trabajo es la que va a determinar tu lugar en la sociedad. Interesante, ¿no? El materialismo histórico. Bueno, pues estos son diferentes enfoques de la historia, según lo que quieras ver y cómo quieras explicar lo que sucede. Vamos a empezar con el primero, el historicismo. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho sobre este? Apareció en la tablita que les puse hace rato. ¿Qué dice el historicismo? Estudia la historia. Ajá, que todo debe tener un enfoque histórico. Todo, todo, todo. Si quieres explicar algo que le pasa al ser humano, tienes que fijarte en su historia, en, pues, de dónde viene. Por ejemplo, nosotros como mexicanos podremos decir que nuestro origen fue el periodo de la conquista, porque no somos en realidad descendientes de las culturas prehispánicas, pero tampoco somos descendientes de europeos. Somos de los dos. Así que lo que nos pasa hoy tiene que ver con el pasado, con con ese enfrentamiento, esa conquista espiritual, ¿no? De la época de la conquista. Y, y hay gente que todavía no supera eso de la conquista, ¿eh? Todavía quieren que le regresen el oro. Sí, exacto, es el trauma de la conquista, ¿no? Y pues siento que eso determina mucho de lo que pasa hoy. Por ejemplo, nuestra relación con Estados Unidos, nuestra relación con los poderosos. ¿Por qué México no puede ser una potencia mundial o un país de primer mundo, como le dicen? Seguramente tiene que ver con esto, con nuestro desarrollo histórico, porque tenemos un conjunto de ideas, de patrones de comportamiento que no nos permiten pasar a otro estado o a otra etapa. Y tal vez tenga que ver con nuestro desarrollo histórico. El hecho de haber sido conquistados y no conquistadores seguramente tiene que ver con, pues, cómo nos relacionamos con otros países. Así que no puedes entender lo que pasa hoy si no analizas la historia. Eso diría el historicismo. Y fue propuesto por un italiano, Benedetto Croce. Dice, es una tendencia filosófica inspirada en las ideas de, bueno, este personaje y otro, que considera toda la realidad como el producto de un devenir histórico. Si quieres explicar lo que pasa hoy, tienes que estudiar la historia. Eso es lo que dicen estos personajes. Concibe al ser esencialmente como un devenir, un proceso temporal. Devenir es como transformación, o sea, su transformación histórica, cómo ha ido cambiando en el tiempo. Dice que no puede ser captado por la razón. O sea que la esencia del hombre es la historia, según este enfoque. El nombre te lo dice, ¿no? El historicismo. ¿A qué se refiere el historicismo? Pues ya lo dijimos. Tiene que ver con que todo, todo, todo se relaciona con la historia. Absolutamente todo. Esas son sus bases. Bueno, no me han dicho si hasta aquí tienen dudas, se va entendiendo lo que platicamos. ¿No? ¿Alguien? Por ahí alguien abrió micrófono, ¿no? Pero no sé si querían decir algo.
¿Todo bien? Todo bien, profe. Sí, Había sido sale. yo. Adelante, Rafa. No, pues estaba comentando que cómo se relaciona México con los demás y por qué no puede ser potencia. Supongo que porque siempre está, ahora sí que bajo las faldas de Estados Unidos y aparte Estados Unidos no lo deja crecer porque no le conviene. Él supongo que tiene mucho que ver en sus ventas de petróleo y todo lo demás, la minería, que lo tiene controlado para que precisamente no crezcamos como país y siempre nos tengan dominado. Seguramente mucho de lo que le pasa a México tiene que ver con Estados Unidos. Si nos ponemos a estudiar la historia, bueno, hay diferentes etapas, ¿no? Creo que la etapa más crítica fue la de la pérdida de territorio. Recuerden que Estados Unidos invadió México en una etapa, ¿no? En el siglo XIX. Hay un grabado que está en el Castillo de Chapultepec, donde está el Palacio Nacional, pero con una bandera de Estados Unidos. Eso sí pasó. Y las tropas Sí de está Estados la Unidos foto estaban en en el internet. Zócalo. Ajá. O sea que seguramente tiene que ver con eso, ¿no? Con la Y no invasión. duró un día, duró como 2 años, creo, la bandera de Estados Unidos en el Zócalo. Sí, no, eso sí, ese dato sí no lo sabía. Hasta que se firmó ¿cómo se llama el tratado ese donde México perdió la mitad de su territorio? Creo que lo firmó Santana. Ajá, exactamente. Tiene que ver con eso. Así que, pues si quieren explicar hoy, por ejemplo, hoy, pues, ¿qué? Joe Biden y sus visitas, ¿no? Con López Obrador o lo que sea, las conversaciones que tienen ambos, pues no se pueden explicar según este enfoque si no es con ese sentido histórico, ¿no? Con la relación de hace mucho tiempo que tenemos con Estados Unidos, con la invasión, con la pérdida del territorio, también en la época de Lázaro Cárdenas, con la expropiación petrolera, también ahí hubo un conflicto con Estados Unidos, porque había compañías petroleras aquí en México, pero pues lo que hizo Lázaro Cárdenas fue pagarles para que las dejaran. Y pues tenemos una deuda desde hace mucho tiempo, desde la época de Juárez y demás. Entonces, si quieres explicar lo que pasa hoy, por qué México es así, pues hay que estudiar la historia. Eso sería el enfoque historicista. Entonces es que no se puede separar. En resumen, ¿qué es el historicismo? Que solo se puede estudiar al ser humano desde un enfoque histórico, según esto. La realidad es el resultado de la historia, dice acá. Luego, vamos a ver otro. Este es el idealismo. El idealismo es todavía más antiguo. Fue propuesto por Immanuel Kant, uno de los filósofos más populares. Kant. Eh, Benito Juárez leía a Kant. Una de sus frases más famosas dicen que se la robó a este filósofo. La frase más famosa de Benito Juárez, ¿se la saben? La de ¿cómo va? Respeto al derecho ajeno es la paz. Ajá, exacto. Esa es una frase de Kant. Bueno, la frase completa es, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, eso, seguramente Benito Juárez leyó los libros de Kant, porque ese es un enfoque kantiano de este filósofo. El pensar que, incluso Kant tiene un librito chiquito que se llama La paz perpetua, y ahí habla justo de eso. ¿Es posible para el ser humano lograr la paz, convivir en armonía, tanto entre las personas como entre los países? Eso lo plantea en su libro. Y habla, por ejemplo, de la idea idealista, obviamente, o sea, todo se queda en el papel, no se puede llevar a la práctica, pero Kant habla de qué pasaría si todos los países se unieran, si hubiera una confederación de estados, todos se rigieran por el mismo gobierno, las mismas leyes, los mismos principios. ¿Eso será posible? Bueno, pues ahí plantea la idea de hacer una confederación mundial, todos los estados compartan. Bueno, pues solo es ideal. Dice Kant que, bueno, esta corriente de pensamiento enfatiza cómo las ideas humanas, especialmente las creencias, los valores, dan forma a la sociedad.
Como doctrina ontológica, la palabra ontológico aquí es importante hacer la mención y lo vamos a ver después cuando entremos a la materia de filosofía. La palabra ontológico, esto que está aquí, se refiere al ser. La ontología es una rama de la filosofía, es el estudio del ser. Entonces dice, como doctrina ontológica, el idealismo va más allá, afirmando que todas las entidades están compuestas de mente o de espíritu. O sea, lo que hace que algo sea es la idea que tenemos de eso. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en filosofía. Dice, la idea es el fundamento del ser y del verdadero conocimiento. Entonces, según Kant, las ideas están sobre todas las cosas. No importa para Kant, pues, el estudio de lo que pasó antes, ni compararlo con la ciencia. Dice Kant que lo más importante son las ideas, los valores. Eso es lo que motiva el desarrollo de la sociedad. Si la sociedad cambia de valores o cambia su forma de pensar, entonces se va a desarrollar. Si no, pues quedará estancada. Más allá de si hay mucha tecnología, dice, es que la tecnología y la ciencia son consecuencia justo de sus ideas. O sea, no es algo externo, sino interno. Entonces, pues podríamos decir, este enfoque es el de la gente que dice, pues es que se han perdido los valores. ¿Por qué hay delincuencia? Porque se han perdido los valores. ¿Por qué nos va tan mal? Pues es que la gente no estudia, no cambia su forma de pensar. Entonces, ese es el idealismo. Las ideas están por arriba de todo. Si cambias tus ideas, cambia tu comportamiento, cambia la forma de educar a tus hijos. Entonces cambia tu familia, pues cambia la sociedad, entonces cambia tu país. Bueno, pues eso dice Kant. Lo que importan son las ideas. Vamos a ver otro, el positivismo. De este ya habíamos platicado también. ¿Qué dice el positivismo? ¿Recuerdan? El positivismo es... El avance y la tecnología. Exacto, muy bien. Darle prioridad a la ciencia y a la tecnología. Profe, Acuérdense. ¿Sí? Moni quiere participar. Dinos, Moni. Sí, era lo mismo que dijo Rafa, que es pensar que la ciencia y la tecnología son el fundamento del desarrollo humano. Exactamente. Así como lo dice Moni, eso es el positivismo. Y podríamos decir, hoy somos muy positivistas, ¿no? Porque es pensar que el país que tenga la mejor tecnología, bueno, supongamos que, bueno, así debería ser, ¿no? Digamos que AMLO no es muy positivista, ¿no? Porque no le da mucho presupuesto al CONACYT, al desarrollo de la ciencia y la tecnología. En este país está como abandonado. Mientras otros países invierten casi el 10% del PIB en ciencia y tecnología, México invierte menos del 3%. O sea, no, aquí no importa mucho. Pero, según este filósofo, Auguste Comte, él pensaba que sí, que lo más importante para que la sociedad llegue a ser plena, sea una sociedad, eh, pues, ¿qué podríamos decir? Desarrollada o que alcance sus máximas capacidades, solo lo puede hacer a partir de la ciencia y la tecnología. Y es lo que hemos visto, ¿no? Los países donde los que llamaríamos de primer mundo o los países desarrollados son los que tienen mejor tecnología. O sea, invierten mucho en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, porque ese es el fundamento. Lo vimos con la pandemia. O sea, México no fue el que fabricó las vacunas, ni las diseñó. Fueron otros. Nosotros solo compramos. Pero quien tiene la tecnología tiene el poder, quien tiene la ciencia. Dice Rafa, disculpen si contesto, pero como veo que nadie le contesta, por eso respondo. Ah, ok, Rafa. Sí, todos pueden participar. Todos. Háganse presente. Bueno, entonces eso decíamos, ¿no? Que el positivismo es darle prioridad a la ciencia y a la tecnología para el desarrollo de la sociedad. Dice por acá, bueno, ¿quién nos puede leer? A ver, Ceci, ¿nos ayudas con la lectura, por fin?
Ese sí se va, ¿no? Se desconectó. A ver, vamos a pedirle entonces a Graciela que nos ayude a leer, por favor. Dice, el positivismo o filosofía positiva es una teoría filosófica que sostiene que todo conocimiento genuino se limita a la interpretación de los hallazgos positivos, es decir, reales, perceptibles, sensorialmente y verificables. Exacto, muchas gracias, Graciela. Eso que acabamos de leer, bueno, que nos acaba de leer Graciela, eso es el positivismo. Es pensar que solo será verdad lo que se pueda verificar, o sea, bajo el enfoque científico. Recuerden que para que algo sea llamado científico, debe ser observable, medible, repetible, verificable experimentalmente. Entonces, eso es el positivismo. Dice Ceci, perdón, es que anda mal mi internet y me saca y luego tengo que volver a entrar. Ok, eso nos dice Ceci aquí en el chat. Bueno, entonces, de lo que platicábamos es, el positivismo defiende la ciencia y la tecnología. Así que este enfoque nos dice que solo vamos a tomar como verdadero lo que sea verificable. Y lo habíamos visto cuando hablamos de la ciencia. Las ciencias se basan en la observación y la experimentación, es decir, lo empírico. Podríamos decir, el positivismo al positivismo le importa lo empírico, o sea, lo que se basa en la experiencia. Si algo no es verificado empíricamente, entonces no puede ser considerado como verdadero. Podríamos decir que el positivismo es contrario al idealismo. Recuerden que el idealismo piensa que las ideas y los valores, tu forma de pensar, está sobre todas las cosas. Y aquí es, en el positivismo, pues no importan tus valores, lo que importa es que todo lo que creas, lo que pienses, lo que tengas en tu mente, sea fruto de la experiencia, o sea, de algo que hayas verificado por ti mismo. No que te lo hayan impuesto, sino que todo lo que tú afirmes como verdadero, debes verificarlo por ti mismo. Por eso dice, todo conocimiento genuino o verdadero se limita a la interpretación de los hallazgos positivos. O sea, ¿a qué se le llama positivo? Algo que ha sido verificado, que consideras real. Entonces el positivismo yo creo que iría en contra de pues, tal vez no estaría de acuerdo con la religión, porque la religión se basa en conceptos o creencias dichos por alguien más y cosas que no pueden ser verificadas. Así que el positivismo es comprobar todo mediante la experiencia. Solo ese es el verdadero conocimiento. Profe, Adelante. ¿Sí? entonces el positivismo se contrapone con el idealismo. Así es, exactamente. Sí, el positivismo se va directamente a la realidad, a lo que puedes tocar, ver, oír, sentir, pero nunca con preconcepto. O sea, no rechaza las ideas preconcebidas, que no te quedes con lo que te dijo alguien más, sino que lo verifiques por ti mismo. Y el idealismo dice que más bien hay que sacarlo de dentro, ¿no? Y el positivismo dice, no, todo tiene que venir de afuera, de la experiencia. Esto lo vamos a ver próximamente cuando entremos a filosofía. En filosofía también hay dos corrientes que se contraponen, que es el idealismo y el racionalismo. Eh, hay, el idealismo pues siempre va a estar representado por Kant, decir que las ideas están sobre todas las cosas. Y pues hay otros que defienden lo contrario. Dicen que el verdadero conocimiento viene de afuera, de lo que puedes comprobar por ti. Bueno, lo vamos a ver, lo vamos a ver. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. No, profe, gracias. ¿No? Los demás, no sé. No, está bien. Ah,
¿Quién más? Haas o Chai, no te hemos escuchado. ¿Todo bien? Sí. Nos dicen por acá en el chat, dice Graciela, todo bien. Sale, entonces vamos Una haciendo pregunta, nuestras... ¿Sí? ¿cree que todas las personas tengamos que ser o seamos uno de esos, tal vez sin darnos cuenta, ser, ser una persona positivismo, bueno, llevar a cabo ese tipo de cosas, pero sin darte cuenta? Sí, yo creo que sí. Todos tenemos una manera de interpretar la realidad, aunque no sepamos que se llama así. Exacto. Sí, sí, sí. Eso es algo interesante. A lo mejor tú tienes un enfoque muy positivista sin saberlo, que no sabías que se llamaba así. Entonces, si tú piensas que solo el conocimiento científico es verdadero, entonces digamos que tienes el enfoque positivista. Es como lo que habíamos platicado una vez, ¿no? A lo largo de la historia, el hombre ha pasado por diferentes estadios del conocimiento. Hace mucho tiempo, cuando alguien se enfermaba, lo llevaban con el curandero, le hacían una limpia. Todavía pasa en algunos lugares, ¿no? Pero digamos que, según Augusto Comte, esa sería como la infancia de la humanidad, cuando el pensamiento era mágico y supersticioso. Pero Pero entonces esos serían idealistas, ¿no? ah, más bien serían, no. Para Augusto Comte hay tres etapas: la etapa religiosa y la etapa metafísica. Entonces, dice que es como cuando un ser humano se desarrolla. Cuando eres niño, tus creencias están muy limitadas a tu imaginación. Cuando eres adolescente, pues conoces más el mundo y digamos que llegas a otra etapa, pero todavía no estás completo. Solo en la edad adulta puedes llegar a ser positivista, porque el positivismo, según Augusto Comte, es la etapa adulta de la sociedad. Cuando ya llegas a la ciencia y la tecnología, pues ya liberas tus capacidades. Pero una persona, por ejemplo, que cree todavía en las limpias o en los horóscopos o en los chamanes, todavía está en una etapa previa, según Augusto Comte. Eso es algo muy interesante, porque él explica así a la sociedad. Lo explica desde qué es lo que más le importa. Hoy lo que más importa es la ciencia y la tecnología. Lo estamos viendo ahorita, ¿no? El Internet. ¿Quién es el que tiene más dinero hoy en el mundo? Pues los dueños de las empresas tecnológicas, Zuckerberg, Elon Musk. Entonces, claro que estamos en una etapa positiva, porque la tecnología pues, lo es todo. Quien tiene más tecnología es quien tiene más poder. Y no siempre ha sido así. Antes quien tenía más poder era, por ejemplo, en la Edad Media, quienes tenían más poder era el Papa y los reyes. Entonces, era otra etapa del ser humano. Ahí no importaba la ciencia y la tecnología. Lo que importaba era, ahí diría Augusto Comte, estábamos en la etapa teológica, que es la etapa posterior, es como la adolescencia de la humanidad. Es la etapa posterior a la etapa metafísica o religiosa. Entonces ahí, pues quien tiene el poder era la parte de la creencia. Y hoy quien tiene el poder es la parte de la tecnología, quien tiene la ciencia. Así que Pues, eh, también hay detractores del positivismo. Hay quien piensa que no es cierto esto, porque el creer que la ciencia lo puede todo, eso te lleva pues a la carencia de valores. Por ejemplo, los científicos estos que clonaron a una oveja, ¿no? Quieren clonar a un ser humano. Entonces dicen, pues la ciencia sí lo puede hacer, pero una cosa es que puedas y otra cosa es que debas. Claro que todos queremos que la tecnología avance. Nos hemos beneficiado de la ciencia y la tecnología, pero existe una contraparte que es eh, disculpe, ¿y eso por qué no debería? o sea, no deberíamos estar a favor de la No, ciencia no, ajá, ¿por qué no debería el ser humano clonar a un humano? Eso, ¿por qué no? porque va contra la ética, porque tiene muchas.
Bueno, está prohibido hoy por muchos países, pero pues tiene implicaciones del deber ser. Por ejemplo, esa persona, si la clonan, eh, podrían obtener sus órganos para curar a otra persona. Imagina que obtienen un poco de tu ADN, y con ese ADN hacen una copia idéntica a ti. Y entonces, un día que te enfermes, te falle el hígado o algún otro órgano, lo pueden reemplazar con el de esa persona que crearon solo Estaría para ti. bien. Pero la otra persona también va a tener derechos, también va a ser un individuo independiente. Entonces, lo estarías usando nada más para beneficio de otro. ¿Estarías de acuerdo con eso? Es un debate muy amplio porque pues realmente te vas a beneficiar de un ser que viene de tu mismo ADN. Ujú, pero va a ser otro individuo. O sea, no es una máquina, es un ser humano. Entonces, esa es una crítica al positivismo. O sea, el pensar que la ciencia lo puede hacer todo, Ahorita, mm, es llevarlo al extremo. ahorita me recordó un documental que leí que supuestamente un doctor de Estados Unidos como en los 50 estaba tratando de reanimar cadáveres, pero que ya lo iba a hacer con un paciente que estaba, bueno, un preso que estaba condenado a pena de muerte. Entonces él pretendía que lo mataran y reanimarlo. Y las autoridades se negaron debido a que dijeron, pues si nosotros ya lo ejecutamos y cuando él lo reviva lo tenemos que liberar, entonces ya no nos conviene. Algo así ahorita me recordó eso que estaba comentando. Ajá, es que son debates, exacto, son debates éticos, como que la ciencia no mide sus límites, ve que todo se puede hacer. Entonces, esto es un ejemplo ese de la clonación, que si es un individuo idéntico a ti, entonces no va a haber problema con esto de la compatibilidad de órganos. Pero pues va a ser otra persona, es como usar a alguien nada más, como un objeto. Y eso pues podríamos decir, no está del todo bien. Pero pues es eso, la ciencia no mide sus límites y es cuando se habla, por ejemplo, de la bioética. Pero O sea, pues ¿qué si se no puede? está, bueno, si no nada más está pensado para que usarlo, sí sería también bueno, ¿no? Porque también, no sé, podrían haber muchas cosas buenas. Ajá, pero también muchas cosas malas. Ya se ha hecho, ¿no? Lo de la clonación, no es algo nuevo. Pero yo creo que conforme la ciencia y la tecnología avancen, va a haber nuevos debates. ¿Qué se puede y qué no se puede? Por ejemplo, ahora está lo de los transgénicos, ¿no? El maíz transgénico. Es un debate actual, está eso. eh, Hay reuniones de México con Estados Unidos. Estados Unidos tiene muy regulado eso, pero sí está permitido que haya organismos genéticamente modificados para consumo humano. Entonces uno dirá, pues está bien, ¿no? Porque cuando modifican genéticamente, por ejemplo, una planta de maíz, la hacen más resistente a las plagas, o crece más, dura más el producto. Pero aquí en México está prohibido. México le está diciendo, no, Estados Unidos le está diciendo a México, ¿por qué no permites que se venda mi producto en tu país? Y México no sabe cómo responder, pero todavía no tiene regulado esto. Aquí en México está prohibido el maíz transgénico, pero por el Tratado de Libre Comercio con, bueno, el TLC, Tratado de Libre Comercio, no, México tiene que aceptar los productos de Estados Unidos, pero la regulación de México no permite que aquí se vendan productos transgénicos. Y ese es el debate ahorita. Claro que la ciencia y la tecnología ayudan. ¿Quién no quiere o sea, que tu campo rinda más, que te dé productos de mejor calidad? Eso lo hace la ciencia, pero ¿qué tal que después algo pasa, alguna consecuencia no esperada de ese producto? Bueno, pues ahí está el debate. Y pues eso es el positivismo. Podríamos decir que el positivismo tuvo su origen en la revolución industrial. La revolución industrial. O sea, a partir de que se cambiaron los talleres por fábricas, se dieron cuenta de que el progreso solo venía si desarrollábamos la tecnología. Mejores máquinas, mejores equipos, mejores productos. Y entonces eso provocó que las ciudades crecieran.
que las sociedades se desarrollaran. Si hay más dinero, pues entonces hay más población, todos obtienen mejores recursos y pues sí, digamos, todo es mejor. Así que se dieron cuenta que la tecnología era la base del desarrollo. Bueno, pues eso es. Y quedamos que la crítica es pues pensar que la ciencia no tiene valores. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? Pues que solo la ciencia va a dar soluciones a problemas concretos y por eso hay que defenderla. Eso es el positivo. Pues tiene razón, Ahora vamos porque a pasar. Ajá. digo que tiene razón, porque pues realmente ahorita con lo de las vacunas fue la ciencia la que sacó a flote el problema. ¿A poco la religión nos ayudó? Bueno, Exacto. Así es, así es. Augusto Comte diría, no, pues es que la religión aquí sale sobrando. Esa es una etapa anterior al ser humano, al desarrollo del ser humano. Porque pues todos lo comprobamos todo el tiempo. Todos los que nos fuimos a vacunar, confiamos en la ciencia. Por eso estamos vivos hoy. Si no hubiera sido por eso, imagínense. Entonces, eso es lo que dice Augusto Comte, lo que dice el positivo. Bueno, pues vamos así a lo siguiente. Hay otra corriente o escuela de pensamiento que se llama el naturalismo. Y eso fue propuesto por John Dewey, y lo que propone es que el naturalismo sostiene que las ideas sociales deberían ser una ciencia empírica más y emprender el estudio de lo social de la misma manera en que las naturales han enfocado los fenómenos naturales, teniendo como metas la explicación y la predicción. Entonces, según este personaje, dice que las ciencias sociales se tienen que estudiar de la misma forma que se estudian las ciencias naturales, como la física, la química, la biología. Entonces, él defiende también el empirismo, o sea, que todo se base en la experiencia. Sería al contrario del enfoque historicista, el pensar que solo puede estudiar todo a partir, como si fuera una ciencia social, nada más. Así que el naturalismo quiere lo mismo que quiere la física o la biología, hacer predicciones sobre la sociedad. ¿Se puede? ¿Sí? No sé si existan fórmulas. Dice, empirismo es experiencia. Sí, exactamente. El empirismo se basa en la experiencia. Así que, ¿cuáles serían ciencias empíricas? Pues ya lo habíamos platicado. Dice por acá, aunque eso es el naturalismo. No hay mucho que explicar aquí, es solo que las ciencias sociales sean estudiadas con los mismos métodos que las ciencias naturales, como la química, la biología o la física. Luego viene una que está compleja, es esta. El funcionalismo. Fue propuesto por Malinowski y dice que parte de la idea de que todos los elementos de una sociedad poseen alguna función significativa en ella, que juegan un rol, incluso si es imprevisible, en mantener la estabilidad o el equilibrio de esta. La sociedad es como un organismo biológico, con partes orgánicas en equilibrio. No considera el pasado. El funcionalismo rechaza el estudio histórico. Y si quieres estudiar algo, no te vayas al pasado. Ya lo pasado, pasado, diría Malinowski. Entonces, cuando quieres estudiar la sociedad, te tienes que enfocar en el momento actual y Malinowski compara a la sociedad con un cuerpo. Imaginen que la sociedad fuera un cuerpo humano. Así como el cuerpo tiene órganos, por ejemplo, los pulmones, el hígado, el corazón, dice que la sociedad es así. Que todo lo que está en la sociedad, piensen en una institución de la sociedad. Por ejemplo, no sé, el INE, el el INE, IMSS, el IMSS o la policía, ¿no? Cualquier parte de la sociedad, o incluso no sé, las instituciones de asistencia privada, o el Teletón, así cualquier cosa que tenga la sociedad. Dice Malinowski que eso es una parte esencial, que está ahí por una razón, porque cumple una función.
ya sea de contrapeso para otra, o hace que la sociedad se mantenga en equilibrio, y que lo que no está en la sociedad es porque no es necesario. Entonces, igual cuando una institución desaparece, es porque ya dejó de cumplir su función. Aquí lo importante es la función que cumple cada institución en una sociedad. Así que pues, hay diferentes maneras de estudiar esto. Podríamos decir entonces, bueno, ahorita vamos a ver otra que digamos que está contrapuesta con esta. El funcionalismo es pensar que todos los aspectos de la sociedad cumplen un propósito específico. Entonces, son indispensables para el funcionamiento, como los órganos del cuerpo, ¿no? Nadie funciona, una persona no sobrevive si le quitan el hígado o si le quitan los 2 riñones. Así pasa con la sociedad. Todo lo que existe en la sociedad es esencial. Si no está ahí es porque no es necesario, o si lo quitan, la sociedad entra en un desequilibrio. Es interesante, ¿no? Comparar a la sociedad con un cuerpo, con un organismo biológico, un animal o una persona. Bueno, ahora vamos con este, que es de los más populares. ¿Saben lo que significa esa imagen o ese símbolo que aparece ahí? ¿Qué es? Mm, No se oye. A ver, bueno, es que les pregunté algo, No, profe, yo no sé qué significa. ¿no? Bueno, ¿Nunca? no. ¿Nadie? Ujú. ¿No lo han visto? A ver, ¿Qué Tania o preguntó? Mari, ¿lo reconocen? Que ese símbolo que aparece en la pantalla, ¿qué significa? ¿O dónde lo han visto? Lo vi en Los Simpson. En Los Simpson aparece. Ajá. Sí, sí es cierto, es muy popular. Dice Sí, es Chris que ella como, no lo conoce. que era como como una agrupación secreta, algo así. Ah, ya sé qué capítulo de Los Simpson dices. Ajá. Pues es parecido. Ajá. Dice Mari que ella no lo conoce. Chris dice que no lo sabe. Bueno, este símbolo ha aparecido, por ejemplo, en las marchas de los obreros. Dice Haas, no sé, pero supongo que algo que ver con la agricultura. Ajá, porque tiene ahí un símbolo, el símbolo uno es una hoz y un martillo. Entonces, este símbolo es el que tomaron como bandera o como estandarte los trabajadores, los obreros y los agricultores, los obreros de las fábricas y los agricultores del campo. Entonces, ese símbolo ha sido tomado como pues, objeto de la lucha de los sindicatos, por ejemplo, de la defensa de los trabajadores. A lo largo de la historia, siempre los trabajadores han sido como muy vulnerables, porque pues pisotean sus derechos. La gente menos privilegiada, pues tiene que vender su trabajo a los que sí tienen dinero. Esa también es una bandera, disculpe, ¿no? Sí. em, bueno, este símbolo no aparece como en la bandera de un país, pero sí lo que representa es la lucha de las clases populares o las clases oprimidas. Entonces, lo que tenemos aquí es el símbolo del comunismo, el comunismo. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar de estos fenómenos o movimientos sociales, pero a partir del siglo XX. Por ejemplo, si han visto estas imágenes del Che Guevara, Che Guevara tiene hay una foto que hasta parecen playeras y demás, y tiene una boina, y esa boina tiene una estrella roja con 5 picos. Esta también es símbolo del comunismo, porque esos 5 picos, pues tiene varias interpretaciones, pero la estrella de 5 picos, la estrella roja, hace referencia a la unión de los 5 continentes.
Entonces dice que la lucha de la clase trabajadora debe unificar a los 5 continentes. Así que de lo que vamos a hablar aquí es de la lucha de clase social. Es tener el enfoque del estudio de la sociedad como una lucha entre opresores y oprimidos. Los oprimidos son los trabajadores, los menos beneficiados o los grupos vulnerables. Quedamos que los campesinos o agricultores y los obreros. Dice Rafa, de hecho el Che Guevara lo tomaron como símbolo del 68. Ajá, tiene mucho que ver con México. México tuvo su etapa socialista y su etapa comunista. Ahorita vamos a ver las diferencias. Claro, tiene que ver con muchas cosas. Con el movimiento del 68, tiene que ver con Diego Rivera y Frida Kahlo, tiene que ver con un personaje ruso que mataron aquí en México, Trotsky. No sé si hayan escuchado de él. Trotsky era un ruso que llegó a vivir a México escapando de su país. Y él era el jefe del Ejército Rojo en Rusia. Entonces, el pintor, David Alfaro Siqueiros, lo quiso asesinar, pero la libró. Trotsky la libró. Pero pues, en un segundo intento sí lo mataron. Su casa es un museo, está en Coyoacán. Se puede visitar. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Del materialismo histórico. El materialismo histórico es otro modelo teórico que también vamos a ver cuando lleguemos a la materia de filosofía. Es lo que había dicho hace un momento de pensar que el motor de la historia es la lucha entre clases sociales. Según el hombre que propuso esto, que es Carlos Marx, dice que hay una pugna o transformación constante de la sociedad. Siempre va a haber una rebelión de los oprimidos o los trabajadores contra los patrones. Eso siempre es así porque el obrero o el trabajador está en desventaja frente a su patrón, ya que el patrón pues puede disponer de él, lo puede correr, si quiere lo contrata, si no, no. Entonces, el que tiene los medios de producción, las fábricas, por ejemplo, es el capitalista. Y el proletario es el trabajador, que lo único que tiene, lo único que posee es su fuerza de trabajo. Entonces tiene que ir a pedir trabajo con un capitalista y pues venderle su tiempo. El trabajador le vende su tiempo al capitalista y este pues a cambio le da un salario. Pero ese salario siempre va a ser injusto porque no se compara con todo el provecho que le pueden sacar a ese producto que fabrican. Piensen en una fábrica, por ejemplo, de zapatos. En la fábrica de zapatos, pues hay obreros, hay gente que los hace. Y el dueño de la fábrica vende esos zapatos a un precio muy superior a lo que cuesta fabricarlo. Para fabricar un zapato, pues necesitas la materia prima, el cuero, la tela o de lo que sea el zapato. Pero no solo eso, también en el precio del zapato, ya cuando lo venden, va incluido el esfuerzo del trabajador. Pero eso no se lo pagan como debería ser. Siempre se vende el producto a un precio mayor. Y a eso se le llama plusvalía. El precio que se aumenta a un producto. No pagas lo que cuesta el zapato, pagas mucho más. Entonces, esas ideas son de Carlos Marx. El pensar que siempre el trabajador va a estar en desventaja. Y pues eso ha ocurrido a lo largo de la historia. No solo a partir de la revolución industrial, de que existen las fábricas y eso, sino si te vas a otro periodo, por ejemplo a la Edad Media, ahí se daba la relación entre los señores feudales y los siervos, o sea, los que trabajaban para él. Un señor feudal era una especie como de hacendado, pero era un protegido del rey. Entonces el rey le daba un terreno muy grande al señor feudal y el señor feudal tenía trabajadores. En su campo, pues tenía ahí campesinos que pues cultivaban la tierra, le daban el producto y el señor feudal lo podía intercambiar con otros feudos.
pero no le pagaban o le pagaban lo mínimo al trabajador. Y quien se beneficiaba, pues era el señor feudal. Entonces, ese modelo de explotador y explotado se ha repetido a lo largo de la historia, dice Carlos Marx. Y de lo que se trata es de llegar a un punto en el que el obrero se rebele contra el patrón y se apropie de los medios de producción. Y a eso se le llama el comunismo, de que no existan clases sociales, que no exista un dueño de la fábrica y los que trabajan para el dueño, sino que todo sea de todo. Eso se llama comunismo. Y es lo que motivó algunas de las revoluciones del siglo XX. Por eso esta banderita se toma como símbolo de la lucha de los campesinos, de los trabajadores. Dice Rafa, eso sería robo. O sea, que los trabajadores se apropien de la fábrica. Eso dice Rafa. Sí, eso para mí sería un robo, ¿no? Que ya le quiten la fábrica al dueño y ya sean de los trabajadores. Ajá, es que es como luchar contra la injusticia. Así, si todo es de todos, nadie va a ser el opresor y nadie va a ser el oprimido, sino que todos van a disfrutar de los beneficios de la fábrica por igual. Eso es el comunismo. Es decir, pues que todo llegue a todos, ¿no? Que las necesidades de todos sean satisfechas. Eso es lo que se pretende. Entonces, pues hay que ver qué es el materialismo histórico. Es igual un enfoque del estudio de las ciencias sociales, pero tomando como referencia la relación que tenemos con los medios de producción. O sea, si tú eres dueño de la fábrica y le das trabajo a otros, tú perteneces a una clase social, tú serías el capitalista. Pero si tú tienes que ir a pedir trabajo a la fábrica y vender tu fuerza de trabajo a cambio de un salario, entonces tú eres el proletario. Y esa pugna siempre va a existir. Ese es el enfoque del materialismo histórico. Bueno, entonces, ¿qué dice el materialismo histórico? Fue propuesto en el siglo XIX por Carlos Marx, un economista alemán, y dice que esto es un marco conceptual para concebir la historia. Esto sucede al explicar las revoluciones políticas y sociales por la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción y por la lucha de clases. ¿Qué es una clase social? Pues es el lugar que te toca, digamos, el lugar que tienes en la sociedad, dependiendo de tu relación con los medios de producción. Podríamos decir, el rico y el pobre, pues más o menos. El dueño de los medios de producción y el que trabaja para los medios de producción. Así que eso es lo que tenemos. A eso se le llama materialismo. Pero, y son la base del socialismo y el comunismo. Digamos que hay diferencia. En el socialismo podríamos decir que pues es un poco más moderado, ¿no? El socialismo busca mejorar las condiciones de los trabajadores. Uno diría, pues eso es bueno, ¿no? De que los trabajadores tengan condiciones justas, una jornada justa, un salario digno. Eso es lo que busca el socialismo. Pero el comunismo es más radical. El comunismo sí quiere terminar con las clases sociales, que no haya opresores y oprimidos, que todo sea para todos. Entonces, pues es un poco rebelde el comunismo, aunque ambos se basan en las ideas de este personaje, de Carlos Marx. Y pues siempre se trata de estudiar las relaciones que hay entre la economía, la sociedad, la política, y sobre todo los capitalistas. El capitalista es el dueño de los medios de producción. O sea, aquí en México, ¿quiénes son los dueños de las empresas? Por ejemplo, el dueño de Televisión Azteca, ¿no? Es un multimillonario. ¿O qué otro personaje? Carlos Slim. Ellos serían los dueños de los medios de producción y le dan trabajo a otro. Esos que trabajan para sus empresas sería la clase trabajadora, el proletariado. Entonces vivimos nosotros en un sistema capitalista. Lo que busca el comunismo es acabar con eso, que todo sea para todos. Así se acaba la injusticia. Bueno, pues son dos enfoques radicales, pero se basan en este enfoque del estudio de la ciencia social. Pensar que todo es una lucha de clase.
Bueno, hasta que tienen alguna pregunta, comentario. Profe. No. Sí, ¿no? ¿Todo bien? Ah, por ahí alguien levantó la mano. México, ¿cuál lleva? ¿Cómo? México, ¿cuál de todos estos lleva a cabo? Pues México tiene una sociedad capitalista. Casi todos los países son capitalistas. Pero donde se ha instaurado el comunismo, pues no ha funcionado. Por ejemplo, en Venezuela o en Cuba se intentó el comunismo. O sea que si tú tienes, por ejemplo, una tienda, no te puedes enriquecer todo lo que quieras. El gobierno regula lo que ganas o te pide tus ganancias para repartirlas entre los que no tienen. Y tú dirías, pues no estoy de acuerdo porque entonces mi vecino que no trabaja va a tener los mismos recursos que yo. Pero así funciona el comunismo. Es que Pues no es todos, justo. ¿no? Pero dirías, pues que todos tengan lo mismo, ¿no? O sea, que sea parejo. Entonces el gobierno se mete en todo, el gobierno regula todo lo que hay. Aquí en México el capitalismo permite que cualquiera pueda tener toda la cantidad de dinero que pueda, o sea, que alcance a lograr. Y el gobierno no tiene por qué decirte nada. Pero en el comunismo no se permite que alguien tenga más que otro. ¿Cómo no? Sí existe el SAT. Ah, bueno, aquí en México sí, pero me refiero a los países comunistas. No se permite que alguien tenga mucho dinero, tiene que ser repartido. Entonces, el gobierno es el que administra toda la economía. Y pues eso es un sistema totalmente diferente al que tenemos aquí. Aquí es un sistema capitalista. El gobierno no se puede meter en tus ganancias, en cuánto tienes. Pero bueno, el SAT nada más regula, ¿no? Digamos, te cobra impuestos, pero sí puedes, si tú quieres, puedes abrir tu empresa. Si te va bien, puedes empezar a acumular dinero y a invertir y a tener más y más y más, hasta donde tu trabajo te permita. Pero eso aquí, en los países comunistas, no se puede. Bueno, pues entonces el comunismo podríamos decir que es un modelo político, económico y social de la organización de todo. Bueno, pues así las cosas. Si no tienen dudas, pues ya nos podemos despedir porque sí nos falta algo más que platicar sobre esto, pero ya será en la próxima clase. Nada más nos faltó ver el estructuralismo, pero pues de eso ya platicaremos, yo supongo, que en la próxima clase. Pero pues estaría bien que ustedes hicieran su resumen sobre esto que estamos platicando.